Hola, muy buenos días. Eh, Bienvenidos al módulo número 3 del curso de pacientes en condiciones crónicas con modelo de morbilidad. Lo primero que vamos a hacer es que les voy a compartir la presentación para que veamos los contenidos que hoy día vamos a ver. Perfecto. Bueno, y antes que todo, me gustaría que revisáramos un poco lo que vimos la sesión anterior, ¿cierto? Nosotros hablamos de las estadísticas de epidemiología de las enfermedades crónicas y el escenario bien difícil que nos toca hoy día, eh, con este plus de la pandemia, ¿cierto? Y vimos algunas de las falencias o dificultades que se habían presentado en el transcurso del tiempo que han generado que las estadísticas no cambien, que vayan en alza en las patologías, ¿cierto?, de morbilidad. ¿Ya? También vimos el concepto de multimorbilidad y vamos hoy día a abordar las soluciones, ¿ya? Que si se fijan, no son tan difíciles de implementar en nuestro país. De hecho, en nuestro país, antes de la pandemia, había una seria intención de poder hacer, ¿cierto?, una metodología de trabajo que nos permitiera abordarlo de esta manera, porque como todo lo que es investigación, ya que está documentada, ha apuntado a que esta forma es la forma de hacer las cosas que permite un buen resultado, ¿ya? Entonces, ante esto, vamos a ver el concepto de gestión de casos, ¿ya? Hay muchos autores que hablan de la gestión de casos, la mayoría son norteamericanos porque en el fondo ahí se desarrolló esta metodología de trabajo. Vamos a ver los que son más conocidos. Dentro de estos está Italiata, que en el 82, ya hace bastante tiempo, plantea que la gestión de casos, más que una habilidad o una herramienta, es un método, es una metodología que está dirigida a garantizar que se entregue a los usuarios las prestaciones que necesita, ¿ya? No las que nacen desde el sistema, como es la oferta que tenemos hoy día en Chile, ¿ya? Y esta entrega de prestaciones va a ser coordinada, va a ser efectiva y va a ser eficiente, ¿ya? No, o sea, no solamente va a lograr hacer lo que dice hacer, sino que lo va a lograr hacer en el corto periodo de tiempo, en el mayor corto periodo de tiempo posible. Ahora, también está Kieron y Chasser en el 94, que son más nuevos, ¿ya? Que definen, la definen como un servicio que vincula y coordina la asistencia tanto de los proveedores, sean públicos o privados, de los servicios, como también una coordinación de las familias, de los amigos que están actuando, ¿cierto?, sin cobrar y que son una red de apoyo para el paciente, ¿ya? Y van a permitir que los consumidores obtengan el máximo nivel de independencia coherente a su capacidad o a referencia de apoyo. Aquí me quiero detener porque en el fondo uno se podría confundir, ¿ya? Uno podría decir que la gestión de casos es como entregarle al paciente todo listo, ya coordinado, pero en el fondo hay un límite muy tenue, ¿ya? Que es que si bien gestiona, coordina y entrega todas las prestaciones que necesita el paciente, va a ir favoreciendo el desarrollo de autonomía de los mismos, ¿ya? Dentro de sus posibilidades, porque estamos hablando que estos modelos se formaron en base a pacientes con diagnósticos graves, ¿ya? Sobre todo en las amputaciones, también se trabaja con esta metodología. Y Bassi, por otro lado, afirma que la gestión de casos está por encima de cualquier función específica, ¿ya? A eso me refería con que no es una actividad, ¿ya? Sino que es una metodología integradora, racional,
que en el fondo entrega al paciente una especie de función ejecutiva donde el paciente va a entender, ¿cierto?, el orden de las cosas y se va a poder hacer partícipe de estas actividades. Favorece la proactividad, ¿ya? Y es individualizada, o sea, nunca va a existir una gestión de caso igual de un paciente a otro, ¿ya? Porque los pacientes son diferentes y tienen realidades distintas. Austin afirma que la gestión de casos es vista de forma amplia como un mecanismo que va dirigido a vincular y coordinar diferentes segmentos del sistema de entrega de los servicios. Y aquí nosotros tenemos, ¿cierto?, que el sistema de atención primaria, secundaria y terciaria en Chile está bien pensado. De hecho, fue pensado de esta manera, ¿ya? Para que hubiera una coordinación entre la atención primaria y la atención secundaria, en el caso de que hubiera una necesidad de atención terciaria, ¿cierto? Que se trabajara en un conjunto, en un todo, ¿ya? Pero a la larga hemos visto que la sobrecarga del sistema no permite eso, ¿ya? Y en el fondo nosotros nos dedicamos en atención primaria a las urgencias, en atención secundaria también, porque los costos son muy altos. Uh-huh. Entonces, en el fondo, esta vista amplia que plantea la gestión de casos permite que haya una estrecha coordinación entre los diferentes niveles de atención, ¿ya? En que se entrega el servicio, ¿ya? Y es un programa que es de carácter integral y que satisface la atención del cliente individual. Aquí nosotros tenemos que entender que no se puede entregar, por ejemplo, el mismo tratamiento a todos los hipertensos o el mismo tratamiento a todos los diabéticos, ¿ya? Porque son pacientes con realidades diferentes. Ahora, la Asociación Nacional de Trabajadores de Estados Unidos, ¿ya? Que es donde se ha desarrollado de mejor manera la investigación sobre la gestión de casos, define que la gestión de casos es un método que entrega servicios en que el profesional de trabajo social valora las necesidades del cliente, ellos hablan de cliente, no de paciente, ¿ya? De cliente o usuario, como lo estamos buscando nosotros en Chile hoy día. Y de su familia cuando es adecuado, ¿ya? Organiza, coordina, monitoriza, evalúa y apoya un grupo de múltiples servicios para satisfacer las necesidades complejas del usuario específico. Yo lo veo, o siempre pongo este mismo ejemplo, es como cuando uno va a Home Center y a donde hacen los proyectos, ¿ya? Y uno dice, quiero remodelar mi cocina, ¿ya? Y hay una persona que va, toma las medidas, coordina a los maestros, los materiales, y nosotros nos olvidamos de eso, ¿ya? El gestor de caso o la gestión de caso es lo mismo. Hay una persona que va, coordina, ve lo que el paciente necesita, ¿ya? Informa, entonces hace que todo el sistema esté coordinado, ¿ya? Y por lo tanto se evitan las dobles intervenciones o las ambivalencias o en las mismas atenciones, ¿ya? Recordemos que las dobles atenciones son tremendamente iatrogénicas para los pacientes, ¿ya? Sobre todo si las indicaciones se dan indicaciones completamente diferentes, porque el paciente se confunde, ¿ya? Y al confundirse, va a dejar y va a desertar del tratamiento, ¿ya? Entonces es un poco esto, es una persona que va a hacer seguimiento y va a coordinar y monitorizar todas las actividades que se necesitan hacer para que el paciente, en realidad no paciente, ya no se ocupa la palabra, pero para que el usuario específico ya tenga satisfechas las necesidades que van a generar que el paciente recobre su estado de bienestar.
Entonces, la gestión de caso en trabajo social tiene una naturaleza tanto micro como macro. O sea, micro consideremos el usuario y macro la familia, el colegio, el grupo social, ¿ya? El ámbito laboral del paciente, ¿ya? Y la intervención va a tener ciertas prestaciones para el usuario y para el sistema en que él se encuentra inserto. Entonces, tanto en el ámbito sanitario como de los servicios sociales, cada funcionario, o sea, atención primaria o atenciones secundarias o terciaria, o privada, pública, ¿ya? Y cada escala territorial, local, provincial, regional, de departamentos, estatal, se rige por sus propias normas, ¿ya? Que la mayoría de las veces no tienen en cuenta la coordinación con el resto, ¿ya? Porque ya de por sí están muy sobrepasados. Entonces, la gestión de caso permite que se vuelvan a reconectar todas estas áreas de atención o de funcionamiento y las escalas territoriales. Ahora, normalmente nuestro funcionamiento es que cada estamento asistencial es concebido como una isla, como un mundo en sí mismo, ¿ya? Que no tiene mucha, no se enteran, ¿cierto?, de cómo funciona el resto de los componentes del sistema, ¿ya? Entonces, funcionan como islas aisladas, ¿cierto?, sin comunicación, y eso favorece que se produzcan dobles intervenciones o intervenciones iatrogénicas, ¿ya? Sin embargo, la evidencia muestra que cuando estas islas están coordinadas entre sí, ¿ya? Existe una intervención más efectiva, ya con una visión más amplia, más holística, y que incluye, ¿cierto?, un cambio de sistema. ¿Ya? Y ahí yo me voy a detener porque hay un autor que se llama Ulrich Banfenbrenner, ¿ya? Que él habla de esto, desde mucho antes que se estableciera el gestor de casos, ¿ya? Y ellos hablan que hay un microsistema que es el usuario, que está inserto en un mesosistema, que el mesosistema incluye la familia, el vecindario, los centros escolares, ¿ya? Y todas las como instituciones en que hay como una relación directa. Después hay un exosistema que no necesariamente interactúa directamente con el usuario, pero sí lo afecta, como la televisión, la iglesia, el gobierno. Y después viene un macrosistema que es más amplio, pero que igual afecta a la persona, ¿ya? Entonces, Ulrich Banfenbrenner plantea que si estos sistemas están comunicados, ¿ya?, y actúan como un todo, se pueden realizar las intervenciones que son efectivas. De lo contrario, las intervenciones siempre van a ser aisladas y con un alcance limitado en los efectos. Entonces, una de las quejas muy habitual que nosotros escuchamos y también en las estadísticas se ven reflejadas, es que las personas con necesidades complejas, ¿ya?, reciben fragmentación de las intervenciones. Entonces, en atención primaria se controla la hipertensión y la enfermera le dice una cosa en los controles, el médico le dice otra cosa. Yo no estoy hablando del servicio en particular, pero es muy habitual que el paciente llegue a atención secundaria y el médico revise el esquema farmacológico y le dice, no, pero si esto está malo, y se lo cambie, y no haya una retroalimentación con la atención primaria. Entonces en la atención primaria le siguen entregando los medicamentos, y al final tenemos con la prescripción antigua,
y al final tenemos un paciente que nosotros vamos, hacemos una visita domiciliaria y le encontramos un saco de medicamentos, ¿ya? Y lo más habitual es que el paciente no sepa para qué es cada medicamento, cuál se tenía que tomar, se olvida, entonces al final el paciente va porque tiene que ir al control, si es que, entre comillas, pero no sigue las indicaciones, porque se confunde. De eso consideramos que los pacientes son adultos mayores, que tienen limitaciones físicas, visuales, por ejemplo, auditivas, ¿ya? Más probabilidades de deserción o de que sigan un tratamiento de manera inadecuada existen, ¿ya? Entonces, no tienen en cuenta que la persona es una única persona y que las circunstancias son súper cambiantes. Hay personas que van a tener familia, que se hace cargo, por ejemplo, estoy pensando en adultos mayores que viven con su familia y que son una red de apoyo, o hay adultos mayores que viven solos. Entonces las intervenciones no pueden ser de un solo tipo, ¿ya? Ya que la tipología y la intensidad de las investigaciones tienen que valorarse de manera como fluida y cambiante. Uno no puede atender a un paciente de la misma manera por siempre, ¿ya? Porque ese paciente eh, eh, a lo largo de su vida va a tener duelos, va a tener crisis normativas, crisis no normativas, va a tener cambios económicos, laborales, y eso va a interferir de manera significativa en cómo el paciente vive sus procesos de tratamiento, su proceso de salud. Ahora, en cuanto a los orígenes de la gestión de casos, ya para afrontar esta fragmentación, ya en la década del 70 en Estados Unidos surgió el case management, ya que se ha traducido como gerencia de casos o gestión de casos. A mí en lo personal me gusta más gestión de casos, ¿ya? Por lo que implica la palabra. Gerencia es un poco distante. Entonces, las raíces de la gestión de casos se remontan a los inicios del trabajo social, ¿ya? Y un acento muy importante fue el que Mary Richmond ya ponía, ¿cierto?, en las intervenciones o los enfoques que estaban centrados en los clientes para coordinación y cooperación de las agencias, ¿ya? Entonces, en la medida, ella puso mucho acento en todos los manuales que realizó y en la misma, en cómo ella influyó en la teoría, ¿ya? Puso un gran acento en las coordinaciones y las cooperaciones que existían entre los diferentes, como entre las diferentes entidades en que incluían al paciente, ¿ya? Y como estas entidades también eran en su mayoría burocráticas o están muy sobrecargadas de trabajo, ella planteó, ¿cierto?, que existía este gestor de caso que tenía como trabajo fundamental hacer la coordinación, ¿ya? Y eso ayudaba, ¿cierto?, a los resultados en el usuario y ayudaba en las mismas instituciones a coordinarse. Existía en el fondo un trabajo más colaborativo. Ahora, en el 1901, ¿ya?, ella identificó algunos problemas asociados a la expansión de los servicios, ¿ya? O sea, a medida que los servicios iban creciendo de manera exponencial, ¿ya?, por el aumento también de la población, ¿ya?, iban perdiendo esta coordinación, ¿ya? Y iban perdiendo también los canales de comunicación entre las diferentes agencias, ¿ya? Entonces, ella encontró, ¿cierto?, que esta gestión de casos paliaba un poco de manera muy práctica. Ella no contribuyó al modelo, pero no es el modelo, ¿ya? Entonces, ella encontró que esta gestión de casos, esta persona que iba coordinando,
validaba, ¿cierto?, las dificultades de los mismos sistemas, que se iban presentando los mismos sistemas. Entonces, el enfoque era tremendamente multifacético e incluía la identificación de fuerzas en varios planos, en el personal, en el familiar, en el vecinal, en el ciudadano, le puse ciudadano, ahí me equivoqué, ¿ya? De tanto los aspectos, o sea, las instituciones privadas como públicas. Entonces el case management es un modelo que anticipa conceptos actuales como los de persona en un contexto y el de enfoque dual, ¿ya? Por enfoque dual me refiero a un usuario que está inserto en un sistema, por lo tanto es imposible que sea ajeno a este, ¿ya? Que es algo muy propio de la gestión de casos. Entonces, los orígenes de la gestión de casos, propiamente tal, se hallan en el Acta Estadounidense de Servicios de Acompañamiento de 1971, que reconocía las necesidades de mejorar y los programas de ámbito estatal y local de los departamentos de salud, ¿ya? Y para ello se implementaron una serie de proyectos pilotos de mecanismos de coordinación que eran principalmente locales, que incluían el desarrollo de sistemas de información y de referencia, sistemas de seguimiento de los clientes, que es algo muy, muy importante, ya porque tenemos que chequear, como todo tratamiento, que no hayan recaídas, que no hayan factores intervinientes, que el paciente haya adquirido la habilidad de cuidarse desde este enfoque, pero a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces, esto va a incluir el desarrollo de nuevos sistemas de información, de referencia, sistemas de seguimiento, centros de servicios que son más integrales, procedimientos de gestión de caso, ¿ya? Entendamos que la gestión de caso incluye hasta los componentes espirituales en los pacientes, ¿ya? Por ejemplo, si un paciente, un usuario era sabatista, se respetaba que el paciente no hacía nada ese día y no se, por ejemplo, les estoy inventando, no se coordinaban horas en ese día, porque consideraban los aspectos importantes para el usuario, desde el usuario. Ahora, según Radolf Reif y Schur, la gestión de casos es un servicio básico con un papel fundamental y no es algo secundario. O sea, esto es de lo que se tiene que partir en toda intervención, ¿ya? No es como una versión remasterizada, ¿ya? O como mejorada de algo que ya haya aparecido, ¿ya? Sino que es una nueva visión de realizar las intervenciones, ¿ya? Ahora, esta gestión de casos va a surgir como un componente fundamental de un movimiento que apareció en Estados Unidos y que después se propagó, no sé si es la palabra, pero a los otros países, ¿ya? Que es el movimiento de desinstitucionalización, ¿ya? Está orientado a la normalización que pretende la coordinación de los servicios destinados a aquellas personas que están viviendo en una comunidad y que requieren intervenciones complejas de los sistemas de provisión comunitario. Entonces, tras el éxito que apareció, ¿cierto?, en Estados Unidos, ¿ya?, sobre estos gestores de casos, ¿ya?, y se empezaron a dar cuenta que efectivamente funcionaba, ¿ya?, y que no era más caro, sino que, al contrario, porque
se genera una bola de nieve, ¿cierto? Yo, por ejemplo, tengo prestaciones, no adquiero, o sea, no tengo los resultados esperados de estas prestaciones, entonces invierto más plata en estas, en estas prestaciones ya existentes y tengo un mayor costo y sigo sin resultados y, ¿cierto? Se genera como una bola de nieve, donde yo inyecto recursos, pero no obtengo el resultado que yo espero. Entonces, tengo la necesidad imperiosa, obviamente, de hacer las cosas de otra manera, porque algo me dice que no está funcionando esto que estoy haciendo, ¿ya? Entonces, cuando se desestigmatizó a la gestión de casos, ¿ya? Y efectivamente nos dimos cuenta que no era más cara, ¿ya? Sino que estábamos gastando mucho más en como inyectar recursos a estas intervenciones que no funcionaban, ¿ya? Versus tener como una atención más individualizada, ¿ya? El método de gestión de casos se extendió a otros países, sobre todo los de cultura anglosajona, por la literatura básicamente, ¿ya? Como Gran Bretaña, Canadá, Australia, Israel, Holanda, entre otros, ¿ya? Y tenemos cierto que la gestión de casos hoy día, por ejemplo, en Australia, es una de, o sea, es impensable hacer las intervenciones, ¿ya? De otra manera. Y por eso tienen los niveles de estándares de salud que tienen. Canadá igual lo mantiene. Bueno, Estados Unidos en realidad lo utiliza y ha ido implementando otros pilotos para como mejorar sus niveles de su calidad de intervención. Ahora, según Hunter, el origen de la gestión de casos es en Estados Unidos y se debía a la falta de un sistema integral de cobertura y, ¿cierto?, la fragmentación de estas atenciones que existen en este país, ¿ya? Ahora, ¿qué objetivos tiene la gestión de casos? ¿Ya? A pesar de las diversas formas de implementación de los servicios de gestión de casos, existe consenso profesional de que tienen ciertos objetivos que son fundamentales, ¿ya? Indiscutibles, ¿ya? Y dentro de estos están los orientados hacia el cliente, ¿ya? Que está asegurar que los servicios que se están entregando son los adecuados para cada cliente, para sus necesidades específicas. Entonces yo hago un diagnóstico, ya. Después de hacer este diagnóstico, genero intervenciones y una vez que genero intervenciones, yo chequeo de que estas intervenciones le están sirviendo, son adecuadas. Que yo, en el fondo, es una retroalimentación de lo que yo entendí que al paciente le pasaba, generé intervenciones y esas intervenciones son efectivamente concordantes con lo que yo entendí que le pasaba al paciente. Y para eso, uno de los objetivos que es fundamental es supervisar las coordinaciones entre los usuarios para garantizar que en el fondo uno esté haciendo lo que efectivamente lo que le sirve al paciente y para ir haciendo ajustes, ¿ya? Cuando uno, por ejemplo, va a hacer, bueno, esto es antiguo en realidad, yo dudo que alguien vaya al sastre hoy en día, pero cuando uno antiguamente iba al sastre, el sastre a uno le tomaba las medidas, ¿ya? Le hacía el traje, ¿ya? Y después habían pruebas que garantizaban, chuta, a lo mejor yo bajé de peso, ¿cierto? Me lo tuvieron que ajustar o subí, que en el peor de los casos, y me tuvieron que dar la pasta, ¿cierto? Pero en el fondo hay un ajuste de la intervención, ¿ya? Que garantiza que esto sea de acuerdo al calce del paciente, ¿ya? A lo que a él le pasa. Otro objetivo es servir como único punto de contacto que coordinará la prestación que proviene del sistema, de diferentes sistemas que son fragmentados. Esto es muy importante, porque en el fondo no se hacen dobles, triples intervenciones, que es un gasto de recursos inmenso.
¿ya? Si nosotros, por ejemplo, nos diéramos, bueno, yo sé que es lujo en estos momentos, en realidad, porque los sistemas están, yo creo que yo llevo trabajando en el sistema aproximadamente 15 años, público y privado, yo nunca lo había visto tan sobrecargado como es ahora, ¿ya? Pero si nosotros tuviéramos la posibilidad, el lujo en realidad, de tener una persona que vaya a la casa del paciente, que revise los medicamentos, que se encargue de, por ejemplo, estoy inventando, de coordinar con la trabajadora social las intervenciones o los tratamientos que hay en atención primaria, secundaria y terciaria de un paciente, que además favorezca como el proceso de incorporación de estos pacientes a los diferentes, como a las diferentes instancias sociales que el paciente se tiene que reincorporar, gastaríamos un tercio de lo que estamos gastando hoy en día, ¿ya? Ahora, yo sé que este momento a lo mejor no es un buen momento para mirar esto, porque nuestra urgencia es que los pacientes con COVID no mueran, digo. Pero yo creo que en un mediano corto plazo, una vez que la pandemia se estabilice y que en el fondo la pandemia pase, es algo que nosotros tenemos que tener conciencia y empezar a ejecutar de esta manera, si no vamos a terminar botando recursos en intervenciones que no son efectivas, que es casi como ir al médico porque a uno le duele la guata y que el médico le dé así como algo para el dolor, pero no sepa por qué le duele. Podemos pasar años tomando ese medicamento para el dolor de guata y tapar un problema que viene del por qué. Ah, perdón, a ver, me fui para atrás. Ay, a ver, perdón, perdón. Estábamos en los objetivos. Entonces, nos permite mejorar el acceso y la continuidad dentro como de y entre los servicios y apoyar a los cuidadores y a las personas de apoyo que tienen los clientes. También muchas veces están muy sobrepasadas porque no se está llevando el proceso en pro de que el paciente sea autónomo. Entonces generamos que cada vez el paciente, a ver, no es que generemos nosotros, ¿ya? Sino que contribuimos a que el paciente sea cada vez más dependiente. Ahora, otros objetivos es servir de enlace entre el sistema institucional basado en instituciones y el sistema de atención basado en la comunidad, identificar las creencias y los fallos de servicios en la comunidad, ¿ya? Las disonancias y las resonancias cognitivas, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que los servicios de salud en general tienen ideas sobre lo que les pasa a los pacientes, ¿ya? Que son a veces muy, muy diferentes a lo que pasa en realidad. Es un poco lo que yo siempre digo, he copiado, si no es original mío, pero el lenguaje crea realidad. Y si yo efectivamente creo que el paciente no está bien porque no se toma los remedios porque es porfiado, ¿ya? Voy a desarrollar las intervenciones en base a esto,
Yo nunca me voy a olvidar que vi una vez a una profesional que estaba haciendo un control de diabético, y el usuario estaba muy descompensado. Entonces, esto fue en Sala Espejo, ella le preguntó por qué creía que estaba descompensado. Y él le dijo lo que uno muchas veces escucha: no sé, señorita, si yo me cuido, no como nada. ¿Ya? Y descuidamos el por qué el paciente nos está diciendo eso. A lo mejor el paciente nos está diciendo eso porque me muero de miedo que la profesional me rete, o me muero de miedo que la profesional no me dé medicamentos ya para mi enfermedad, que son creencias que el paciente tiene, ¿ya? Y que no necesariamente tienen relación con lo que el funcionario cree o que va a hacer. Entonces, la nutricionista le dijo: bueno, siga así, va a tener que gastar menos, fue súper cruel, menos plata en el ataúd porque cada vez va a ser más chiquitito. Y yo no entendía al principio, después pregunté, y una enfermera me dijo: sí, pues lo que pasa es que a medida que van descompensándose, aumenta el riesgo de amputación, y por lo tanto el cuerpo se va reduciendo. Yo me encontré espantoso, ¿ya? Terrible, cruel y como innecesario, ¿ya? Pero eso es un claro ejemplo de que nosotros tenemos creencias de los usuarios que no necesariamente se condicen con la realidad. Seguramente esta funcionaria estaba muy rabiosa porque el paciente no le hacía caso, pero no era la forma, ¿ya? La forma es entender las disonancias, es entender la resonancia, lo que a nosotros nos genera en términos cognitivos, ¿ya? Y ir trabajando estos aspectos, ¿ya? Entonces, ir haciendo correcciones, las correcciones que yo les decía del traje del sastre, ir haciendo estas correcciones, detenerme a entender por qué le pasa lo que le pasa al usuario, y por qué me pasa lo que me pasa a mí, qué es mío y qué es del usuario. Uno no tiene por qué saber qué hay detrás de, por ejemplo, no sé, pues a lo mejor esa funcionaria efectivamente vivió que sus papás fueron amputados y que no hacían caso y que por eso enfermaron y perdieron su salud. Entonces, todos esos aspectos no hay que descuidarlos, ¿ya? Bueno, otro objetivo es facilitar el desarrollo de más servicios no institucionales, ¿ya? Como residenciales. Como tendencia está orientada a que no, por lo menos en el área de salud mental, no disminuir la probabilidad de hospitalización, ¿ya? Y de hecho, como la tendencia está orientada a que los pacientes se reincorporen socialmente y adquieran un rol funcional en el ambiente en que se encuentran, ¿ya? Bueno, promover la calidad y la eficiencia en la provisión de los servicios también es un objetivo. Ahora, ¿qué funciones fundamentales tiene la gestión de casos? ¿Ya? La gestión de casos consiste, ¿cierto?, en un desarrollo de secuencias de las siguientes diferentes tareas, ¿ya? Es una metodología de intervención que está preestablecida, que nos permite aunar criterios en común para realización de actividades en común, e incluye diferentes actividades. La primera es la definición del ámbito, ¿ya? Y ahí tenemos que es necesario definir qué esfera de acción del programa en concreto tenemos que realizar, ¿ya? Con el fin de identificar y reunir a los usuarios indicados de acuerdo al criterio de inclusión. O sea, si bien las intervenciones son específicas, tomando en cuenta la realidad de cada paciente,
nosotros tenemos que estratificar de alguna manera nuestra población, ¿ya? Para poder conocerla, para ver dónde vamos a intervenir de tal manera, dónde vamos a poner mayores recursos en la intervención, ¿ya? Entonces vamos a hacer un filtrado y vamos a tomar contacto con los usuarios con una valoración inicial de las circunstancias de esto. O sea, yo voy a tener, por ejemplo, les voy a inventar, yo sé que estas no son sus cifras reales, pero, por ejemplo, voy a tener 10 diabéticos, ¿ya? Entonces, va a haber una persona que va a contactar a esas 10 personas de manera telefónica, de manera presencial, y va a hacer una valoración de los diferentes factores o circunstancias de vida que tiene el paciente que están influyendo en su proceso de enfermedad, ¿ya? Y también vamos a determinar qué tan elegibles son, ¿ya? En base a el grupo que nosotros vamos a trabajar. Esto se da mucho, por ejemplo, en los tratamientos experimentales que empezaron en Estados Unidos, ¿ya? Donde, por ejemplo, no sé, se hacía un grupo de personas para el tratamiento experimental del Huntington. Y en relación a eso se elegía si el paciente era admisible o no admisible para ese tipo de intervención piloto. Después de esto se hace una valoración integral, que es un método para recoger información que es detallada de la situación social del paciente, del estado físico, del estado psicológico, de todas las áreas del paciente, ¿ya? Lo que va a permitir identificar las necesidades que él tiene y el apoyo que necesita de las principales áreas funcionales, ¿ya? Esto va a implicar que se van a aplicar instrumentos que son estandarizados de valoración y que pueden tener 3 enfoques, ¿ya? Centrados en los problemas, en las necesidades o en las fortalezas, ¿ya? Yo, en lo personal, creo que se deberían evaluar las 3, ¿ya? Los problemas que tiene el paciente, las fortalezas para enfrentarlo y las necesidades que tiene. Después se hace una planificación del caso, ¿ya? Que es un proceso que se toma la información que nosotros obtuvimos durante el proceso de valoración como base para hacer como un paquete de prestaciones. ¿Ya? El paciente, por ejemplo, necesita, no, este paciente está viviendo un duelo, así que necesita ir a atención con psicólogo o psicoterapia breve de corto aliento para el manejo del duelo, ¿ya? Y además necesita que la nutricionista le haga una pauta y ordene su alimentación en relación a los recursos que tiene, ¿ya? Ya, porque a veces también pasa eso, de que los profesionales le entregan la pauta muy bonita y muy específica al paciente, pero no le preguntaron los recursos que tenía, ni qué era lo que comía habitualmente, y por qué hacía esas elecciones, ¿ya? Entonces se le entrega un paquete, ¿ya? Que sirve como proceso de asignación de recursos por medio del cual se prescriben determinados servicios para este cliente. Después viene una implementación del plan y concentración de servicios, que en este es un proceso mediante el cual se establece contacto con los servicios que el paciente va a necesitar en atención primaria, atención secundaria, atención terciaria, tanto formales como informales, ¿ya? Que va a generar, ¿cierto?, una coordinación y que se establezcan atenciones efectivas para el usuario. Luego de esto, y esto se hace en determinados momentos, ¿ya? No se hace, por ejemplo, un único seguimiento, sino que se hace un seguimiento, no sé, al mes, a los 2 meses, a los 6 meses, ¿ya?
eso va a depender también del diagnóstico previo que uno haya hecho, ¿ya? Pero el seguimiento es una tarea, pero fundamental en la gestión de casos, ¿ya? Porque permite al gestor responder rápidamente a los cambios de la situación del usuario. O sea, si por ejemplo se hizo todo un plan de manejo en relación a un usuario que tenía, que vivía con su familia, con sus hijos, por ejemplo, con su hijo y sus nietos, y resulta que, vamos a poner trágica, su hijo murió y su nuera encontró otra pareja y se fue a vivir con ellos, y este adulto mayor quedó solo, ¿ya? Ahí cambiar la situación del usuario, entonces tiene que haber una readaptación de la intervención. Y también la frecuencia de la supervisión, como les decía, va a ser variable y va a depender de la intensidad de las necesidades del cliente, de la cronicidad, por ejemplo, de su condición, y el tipo de servicio que presta. Y después hay una revaloración que puede estar prefijada o responder a cambios detectados durante el seguimiento, y en ella se revisa la situación del cliente para identificar los cambios producidos desde la anterior valoración. Bueno, y entonces, en relación a todo lo que hemos visto, el concepto de gestor de casos es un profesional que facilita al paciente todos los servicios sanitarios y sociosanitarios que deben cubrir sus necesidades, ¿ya? Evita las duplicidades, ya mencionamos que las duplicidades son bastante iatrogénicas, mejora la calidad y la efectividad de los resultados clínicos, y eso está ultra comprobado y demostrado, ¿ya? Y ofrece la continuidad y facilita la coordinación entre los profesionales de diferentes niveles. Entonces, este gestor de casos es un referente y guía de los pacientes a lo largo de todo su proceso de recuperación de la salud. Una vez que ha realizado una valoración inicial e integral, individualizada de todas las necesidades del paciente, así como los recursos humanos, materiales disponibles, les ofrece la mejor atención y cuidados posibles, ¿ya? Y para llevar a cabo estas actividades, el gestor de casos debe cumplir con un determinado perfil, ¿ya? No puede ser cualquier persona. Bueno, tiene que tener ciertas destrezas de valoración, ¿ya? Debe ser atenciones que realice de manera presencial, tanto con el usuario, con la familia o las personas significativas, ¿ya? Para explorar todos los factores incidentes y todas las fortalezas existentes, ¿ya? Se trata de identificar fortalezas y debilidades a través de una evaluación sistemática de todas las áreas pertinentes del paciente, la interrelación entre los factores físicos, contextuales, comportamentales, psicológicos, económicos y sociales deben ser considerados, ¿ya? Y se hace una valoración, yo les decía, incluso de los aspectos ideológicos, religiosos, transgeneracionales, bueno, de gestión, ¿ya? La base de la gestión de casos, yo diría que son las intervenciones, perdón, las relaciones interpersonales. Por lo tanto, el gestor de caso tiene que tener habilidades blandas necesarias para esto, ¿ya? Las habilidades blandas son incluso más importantes que las habilidades técnicas, porque las habilidades técnicas se adquieren. O sea, si a mí me faltan, yo agarro un libro, aprendo el protocolo, aprendo todo lo que tengo que hacer y lo hago. Pero las habilidades blandas no son tan fáciles de adquirir, tienen más con las personas, ¿ya?
La empatía es algo que hay personas que no lo tienen desarrollado y es muy importante para el desarrollo de este modelo. La comunicación, la habilidad de comunicación. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les contaba de la profesional que estaba haciendo la evaluación del diabético, ¿ya? A lo mejor ella pensaba eso, pero le faltaba el como filtro de no decírselo, no decirle lo que le quería comunicar de otra manera, y esas son habilidades de comunicación. Y en el fondo la capacidad de aceptar las diferencias. Nosotros los profesionales jóvenes, nosotros todos los profesionales, ¿cierto? Estamos insertos en una tipología generacional, ¿ya? Una taxonomía generacional. Entonces, tenemos que aceptar las diferencias que tienen otros usuarios, porque son formas de ver la vida diferentes. Y si no las aceptamos, no vamos a coincidir y vamos a hacer que el paciente tenga más probabilidades de desertar, ¿ya? Aceptar no solamente las diferencias de edades, sino que de raza, las creencias, ¿ya? Yo no necesariamente tengo que compartir con un sabatista sus creencias religiosas, lo que tengo que hacer es aceptar sus creencias religiosas y hacer las partes de la intervención, ¿ya? Entonces, todas estas habilidades, ¿ya? De las empresas privadas y públicas que proveen estos servicios, ¿ya? Son aspectos importantes a considerar. Bueno, esto es algo que incluye la ley de derechos y deberes, ¿cierto? La confidencialidad, nosotros no podemos entregar el contenido de la ficha clínica a menos que sea el propio paciente que la solicite. No podemos andar, hoy sabes que el paciente tanto, del módulo tanto, se le murió la señora, porque en el fondo, si ustedes le dicen al paciente que van a tener confidencialidad de los contenidos que están hablando con usted, y no lo tienen, ese paciente se va a ir y no va a volver nunca más. ¿Ya? Es algo básico del método, ¿ya? Y es algo que todos los funcionarios tienen que manejar, por lo tanto, es muy importante que el equipo tratante sea el único que maneje los datos de la información del paciente desde la necesidad de algo colaborativo, ¿ya? Y, por otro lado, es muy importante educar a los funcionarios en la ley de derechos y deberes, ¿ya? Es importante que los usuarios, los funcionarios tengan claro que este tipo de como transgresiones son causales de sumario, que hay consecuencias, porque es algo muy delicado. También es súper importante educar a los funcionarios en relación a esto de que no pueden entregar antecedentes a los familiares. Por ejemplo, me estoy como inventando un ejemplo. Si, por ejemplo, hay antecedentes de un niño y los padres son separados, es súper importante educar a los funcionarios en que la entrega de la información se va a hacer solamente al padre que tiene la custodia legal, ¿ya? Porque si no estamos incurriendo en un delito. Y de apoyo, ¿ya? Estos son como el perfil de apoyo, el gestor de casos. Establece con el cliente y con la familia una relación de apoyo y de confianza, ¿ya? Que se va a mantener a lo largo del tiempo. Si este apoyo y si esta confianza se rompen, lo más probable es que el usuario deserte, ¿ya? A pesar, es cierto, de que uno tiene que mantener límites en la relación. O sea, el apoyo no significa que si no está dentro de mis funciones atender una llamada telefónica a las 8 de la mañana un día domingo, yo lo haga, ¿ya?
Eso hay que mantener los límites de la intervención, y para eso es súper necesario educar, ¿ya? O sea, mire, y eso es parte del encuadre, mire, yo lo voy a atender en estas, de esta manera, con estas características, ¿ya? Si usted necesita algo, este es el conducto regular para buscarme. Uh-huh. En el fondo, le tienen que dejar claras las cosas a los pacientes y no transgredir esos límites, ni dejar que los usuarios los transfieran, ¿ya? Ahora, y eso es algo fundamental para el tema de favorecer la autonomía. Ujú. Bueno, y está de más decir, ¿cierto?, que hay que tener una formación y un entrenamiento específico en el método, ¿ya? También es importante dejar claro que el gestor de casos no es un estamento específico particular, o sea, no es algo exclusivo de psicólogos o de trabajadores sociales, ¿ya? El gestor de casos puede ser de diferentes disciplinas, de hecho, el estamento de enfermería es un estamento que se ha preocupado en las mallas curriculares de las universidades de incorporar ya estos conceptos y hacer educación a los alumnos de pregrado, ¿ya? Y dentro de los que trabajan como gestores de casos en nuestro país, principalmente están las enfermeras, están los trabajadores sociales, que han ido reivindicando, ¿cierto?, la gestión de casos, pero cualquier profesional de la salud lo puede hacer con la formación y el entrenamiento pertinente. Ujú. Entonces, la ejecución del método de gestión de casos eh, va a tener necesariamente el desarrollo de algunas competencias, ¿ya? Que van a hacer que los pacientes, perdón, los usuarios tengan la capacidad de trabajar con problemas complejos, con familias y con sus múltiples necesidades, tengan habilidades para trabajar con familias multiproblemáticas, eh, tengan una alta tolerancia a la frustración, porque van a tener que lidiar con sistemas burocráticos, ¿ya? Eh, Van a tener que tener la capacidad de favorecer la autonomía en los usuarios. Ujú. Entonces, el gestor de casos va a actuar como consejero, como asesor, como mediador, facilitador, defensor, administrador y evaluador, ¿ya? Y va a tener que tener una formación específica en todas esas áreas. Ujú. Ahora, en cuanto a la relación de gestión de casos y el automanejo, ¿ya? Se entiende por automanejo la capacidad que tiene una persona para manejar síntomas, tratamientos, consecuencias físicas, emocionales y sociales que van a estar asociadas a una condición crónica, ¿ya? Y el apoyo al automanejo va a ser la implementación sistemática de intervenciones educativas y de apoyo por parte del equipo de salud para aumentar las habilidades y la autoconfianza que el paciente necesita. Ujú. Y estas necesidades tienen que ser satisfechas por el gestor de caso, ¿ya? Que tiene como, en realidad no principal tarea, pero una de sus tareas importantes es desarrollar la autonomía de los pacientes o favorecer el desarrollo de la autonomía, ¿ya? Dentro de este continuo salud-enfermedad, ¿ya? Entonces, el apoyo efectivo al automanejo ayuda a que el paciente y su familia responda eh, de manera efectiva a los desafíos de las enfermedades crónicas, a como minimizar las complicaciones y los síntomas propios de la enfermedad. Entonces, los programas exitosos de apoyo en el automanejo se basan en procesos colaborativos entre los pacientes y los equipos de salud, ¿ya? Donde
el equipo de salud básicamente acompaña al paciente en su proceso. No hace ellos, o sea, ellos no hacen exclusivamente, sino que acompañan al paciente en su proceso de recuperación, implementando todas estas funciones que hemos visto, ¿cierto? Y la disponibilidad de programas de capacitación basados en evidencia y las intervenciones de apoyo social son elementos muy importantes. Entonces, esta necesidad es satisfecha por el gestor de caso, que tiene como principal tarea, ¿cierto?, el logro de la autonomía. Bueno, y eso es todo. Nosotros nos veríamos, ¿cierto?, en el siguiente módulo. ¿Ya? Bueno, cualquier duda, consulta pueden dejarla en el foro, ¿ya? O la podemos dejar para la clase que vamos a tener, ¿cierto?, en vivo. Que estén muy bien, muchas gracias por su presencia.